Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a unos comentarios que hizo el pseudo evangelista pentecostal Benicio Molina hace unos días atrás, en el cual decía que las personas que atacan los diezmos y las ofrendas y el sistema iglesiero de concilios, de templos, de ministerios, pues según él, pues son personas que no valemos nada, y que somos instrumentos del diablo, y que estos ministerios como el de Wanda Rolón, como el de Eddie Rivera Candelita, son ministerios que Dios ha usado poderosamente, y que este sistema de templos, de concilios, pues funciona a través de las bendiciones. Él cambiaba el lenguaje porque realmente el sistema funciona a través del dinero. Es un negocio de la fe lo que existe en el sistema iglesiero. Wanda Rolón tiene lo que tiene por ese negocio de la fe. Eddie Rivera Candelita tiene lo que tiene por el negocio de la fe, por engañar a la gente con un falso evangelio de la prosperidad, con un falso evangelio de que la gente puede comprar el favor de Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. Igual como Benicio Molina estuvo en su apogeo en los años 90 y también enseñaba y enseña aún lo mismo, de que uno tiene que comprar el favor de Dios a través de bendecir a los hombres de Dios y a los ministerios y a los concilios y a los templos, porque ese es el sistema en el cual él subsiste. O sea, sin el sistema él no puede subsistir. Aunque él tenga un ministerio independiente, sigue subsistiendo en el mismo modus operandi de diezmos y ofrendas, porque su religión es esa, es una adoración al culto de dinero. O sea, se le rinde culto al dinero. O sea, que usted le envía dinero y él lo bendice a usted, o Dios lo va a bendecir a usted, o él le ora a usted, o le manda aceite ungido, o le manda posters, o le manda CDs. En sí, en este sistema iglesiero de diezmos, de ofrendas, de primicias, de trueque con Dios, es totalmente antibíblico. Y esto me recuerda a algo que estuve viendo hace un rato atrás. Una persona estaba hablando sobre el tiempo del primer siglo, cuando el judaísmo giraba en torno al templo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa gente, durante el tiempo en que Jesús vino a la tierra, giraba en torno al templo, a la compra y venta del perdón de Dios por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de sacrificios, por medio de ayunos, por medio de oraciones. Y en este periodo irrumpe Juan el Bautista en el desierto, diciéndole a la gente que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios, porque iba a venir el juicio de Dios contra esta nación y tenían que arrepentirse. Algo que era totalmente contrario a lo que se estaba enseñando en el sistema que tenían los fariseos, los judíos, de que el templo era el centro de la espiritualidad judía, y que uno, por medio del cumplimiento estricto de los mandamientos de hombres que ellos imponían a la gente, pues la gente se ganaba el favor de Dios y se justificaba delante de Dios. Juan entra en escena y llama a la gente al arrepentimiento y anuncia la venida de uno más poderoso que él, quien él no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y entonces aparece Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con el mismo mensaje, llamando al pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios a través de él, a través del evangelio. Su prédica era distinta a lo que estaban ejerciendo el fariseísmo, el sistema iglesiero de su época, del templo, donde el templo era prácticamente el Dios de esta gente. Por eso es que cuando Jesús va al templo y dice que destruyan el templo, que en 3 días se lo levantará, ellos pensaban que Jesús estaba haciendo referencia
al templo de Jerusalén y Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad de los fariseos giraba en torno al templo, a ese sistema de comprar el favor de Dios. Cristo enseñaba que el favor de Dios no se puede comprar, que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Él, en Dios por medio de Cristo. Que sí ayudamos al prójimo, que sí hacemos buenas obras, pero no para ganarnos la salvación, sino como el fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y es importante esto porque eso mismo que sucedía en el tiempo de Jesús, en el tiempo del siglo I, del templo de Jerusalén, está sucediendo hoy en día. Y lo podemos ver en el sistema iglesiero que vienen a ser los fariseos modernos. Este sistema de negocio, de mercaderes, de la fe, así como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús volcó las mesas, sacó el látigo y dijo: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Pues eso mismo está sucediendo hoy. Vemos un montón de cristianos que piensan que pueden comprar el favor de Dios por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de ayunos, de oraciones. Lo mismo que sucedía con los fariseos. Vemos un fariseísmo moderno en la actualidad, que está siendo promovido por los líderes religiosos de nuestra época, en todas las denominaciones. Estamos viendo una falsa espiritualidad que gira en torno al sistema iglesiero, donde usted tiene que frecuentar un templo, escuchar a una persona hablar y darle dinero constantemente para entonces recibir el favor de Dios. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que volvernos al mensaje que predicaba el Señor Jesucristo, el mismo que predicaba Juan el Bautista, que es que no es a través de diezmos, no es a través de ofrendas, no es a través de sacrificios o penitencias, de largos ayunos y largas oraciones que nosotros tendremos el favor de Dios, sino por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Si depositamos nuestra fe en Él, somos justificados delante de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Muy distinto al pseudo cristianismo que estamos viendo hoy en día, que es prácticamente el mismo fariseísmo del siglo I, pero con diferente nombre. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y gente como Benicio Molina representa ese fariseísmo. Gente como Wanda Rolón presenta ese mismo fariseísmo. Gente como Eddie Rivera Candelita también presenta este sistema. Por eso es que este sistema tiene tanta fuerza. Por eso es que este sistema tiene tanto poder hoy en día. Porque han manipulado las conciencias. Han creado otro sistema de salvación aparte del Evangelio de Cristo, con un legalismo antropocéntrico, donde el hombre es el Dios, todo gira en torno al hombre y no en torno a Cristo. Esa es la situación que estamos viendo hoy en día en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas. Estamos viendo un pseudo cristianismo, un fariseísmo moderno. Y es hora de predicar el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Jesucristo es anti-establishment. El evangelio de Cristo va en contra del establishment. El evangelio de Cristo busca reconciliar al hombre con Dios. Y esta reconciliación no se obtiene a cambio de dinero, sino a través de la fe. De la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la diferencia entre los falsos profetas y el Señor Jesucristo. Cristo predicaba la fe. Los falsos profetas predican dinero, antropocentrismo, egoísmo, vanidad, soberbia, arrogancia. Ese es el espíritu del anticristo, que se opone a Cristo y se pone en el lugar de Cristo. Ese fariseísmo que hemos visto a lo largo de la historia y hasta nuestros días. Por eso es que Benicio Molina defiende el fariseísmo, porque ese es el sistema del anticristo. O sea, por eso es que los falsos profetas y los falsos maestros son anticristos, porque se oponen al verdadero mensaje
y ponen otro en su lugar. Así que tengan cuidado con los anticristos que están por ahí, que están presentando otro Cristo, que no es el Cristo verdadero, el Cristo de la fe, el Cristo del perdón y la reconciliación, gratuitamente en su sangre, en los méritos de Cristo. Estos falsos profetas tienen sus días contados. Ellos dicen que nosotros, los que criticamos y señalamos el sistema iglesiero, somos personas que no valemos nada. Bueno, siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles, somos polvo, al polvo somos y al polvo regresaremos. Si ellos piensan que son algo, pues se engañan a sí mismos. Porque aquel que cree ser algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Ellos se creen profetas, ellos se creen ungidos, ellos se creen merecedores del cielo, se creen que Dios se desvive por ellos, se creen importantes, pero no son nada. Se engañan a sí mismos. Falsos maestros, falsos profetas, mercaderes de la fe. Y ese negocio de la fe es lo que ellos defienden, un negocio de la fe. No predican la fe verdadera. La fe verdadera no se compra, no se negocia. La fe verdadera es gratis en Cristo Jesús.